Una pregunta o otro término importante para hablar de esto es, bueno, ¿qué es lo que hace un paradigma, ¿no? Y en castellano, voy a dar un ejemplo del castellano porque a lo mejor para mí es más fácil evitar equivocarme si hablo sobre el castellano. Distintas palabras en castellano tienen paradigmas distintos. Entonces, si yo me fijo en la palabra nombre en castellano, ¿cuáles son las formas que aparecen en el paradigma? Bueno, está nombre y nombres. No hay más, ¿no? Solo hay dos formas dentro de ese paradigma. Ahora, si yo me fijo en la palabra trabajar, este verbo va a tener muchas formas en su paradigma. Va a tener trabajo, trabajar, trabaja, trabajamos, trabajabas, y así, ¿no? Es muy larga la lista. El paradigma, ¿cómo se llama este tipo de palabras como nombre? Seguramente han oído hablar de verbo, sustantivo, adjetivo, ¿sí? Y la palabra nombre, dentro de esas clases de palabras que hay, ¿cuál de ellas sería? El nombre es un sustantivo, ¿cierto? Sí. Y trabajar es un verbo. ¿Qué sentido tiene decir que algo es un sustantivo y que algo es un verbo? Pues el sentido está justamente en esto, que la familia de formas de un sustantivo va a ser siempre así, una familia chiquita. Un sustantivo va a tener dos formas en castellano, mientras que un verbo va a tener muchas formas. En castellano un verbo puede tener, no sé, 50 tal vez o más de 50 formas diferentes, mientras que un sustantivo va a tener dos. El adjetivo tiene 4, a ver si podemos pensarla. Como podemos poner un adjetivo como lindo. Calificativo. Sí, un adjetivo calificativo. ¿Y cuáles son las 4 formas del adjetivo lindo? Bueno, está lindo, pero si nos quedamos solo con lindo, va a haber una forma que va a ser para el masculino, luego linda para el femenino, luego lindos para el masculino plural y lindas para el femenino plural. Y ahora, Lindísimo. Lindísimo, muy bien, vamos a añadir esto. Y si usan lenguaje inclusivo hay linde también. Pero no sé si se usará mucho linde o linds. Lindísimo, lindísima y después lindísimos y lindísimas. Entonces, la familia de palabras que viene con el adjetivo es más grande que la familia de palabras que viene con el sustantivo. Como ven, nombre no puede cambiar de género y tampoco se puede aumentar. Uno no puede decir nombrísimo ni nombrísima, ¿sí? Entonces, cada clase de palabras tiene su propia familia, ¿sí? Y la familia además tiene lo que podríamos llamar dimensiones, ¿no? Y esto lo dije ya,
pero lo voy a decir de forma un poco más explícita, diciendo, bueno, ¿qué es lo que tienen de diferente las distintas formas dentro de esta familia del sustantivo? Difieren en número. Hay un número singular y hay un número plural. Mientras que cuando uno habla de adjetivos, difieren en número, también difieren en género, y también difieren en intensidad, podemos llamarlo. Está la intensidad normal, lindo, y está la intensidad aumentada, lindísimo, ¿no? Y ahora les pregunto, en español... O sea, Ajá. intensidad es intención de... según imagen de la... En ese caso, linda es una palabra que realmente su imagen es lindo, pero lindísimo cuando se agrega. Cuando es más fuerte, ¿no? Más fuerte. Exacto. Por ejemplo, hermosísimo. Ajá. En el caso de hermoso, ¿verdad? Sí, hermosísimo. Como hermoso. Sin comparativo. ¿O cómo? Bueno. Cuando se exagera. Cuando se exagera, sí. Es, más que un comparativo, es un aumentativo, ¿no? Sí. Aumenta la fuerza del atributo. Y como hermoso también es un adjetivo, también va a poder tener esa terminación. Y ahora en castellano los verbos son los más complejos de todos y tuve miedo de empezar a hacer verbos en Entlet porque también son muy complejos, pero a lo mejor a la tarde podemos hacer un poquito de esto. ¿Aceptas la sugerencia? ¿Aceptas la sugerencia? Sí, acepto la sugerencia. En castellano los verbos tienen una terminación o varían según la persona. También según el número, porque si yo soy solo uno digo trabajo, pero si somos muchos digo trabajamos. Y también tiene una diferencia de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si trabajo ahora, digo trabajo, pero si trabajaba antes, trabajaba, ¿cierto? O trabajé. Y hay otras diferencias que entran otras diferencias que entran para formar esa familia de formas que tiene el verbo trabajar. Por ejemplo, la gente habla del modo, habla también del aspecto. Bueno, son cosas que no necesitamos hablar aquí porque son específicas al castellano. Y ahora pasemos al Entlet para hacer la comparación o en realidad tendríamos que volver a Nenguisi. Les pregunto a ustedes ahora, a ver cuánto tiempo nos queda. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son? ¿Ven que la palabra madre en Nenguisi, en Entlet, tiene más hijos que la palabra nombre en castellano? ¿Sí? La palabra nombre en castellano solo tiene dos hijos, nombre y nombres. ¿Sí? Porque en castellano la única cosa que llevan los sustantivos es el número singular o plural. Pero en Entlet esto es más complejo. ¿Sí? Llevan por lo menos dos dimensiones los sustantivos en Entlet. Y ahora quiero que me digan cuáles son estas dos dimensiones. O tal vez identifican más de dos dimensiones. De hecho, creo que son tres.
¿Quieren pensarlo un segundito y decirme? Sobre eso, yo Ningusí. No hay. Y ahí como. Ningusí. no hay que ya tenemos ningún sí y negar que esos son Pero palabras que también pero aparte género, aparte tiempo. algo así. Y ese ya entra el género. Pero la familia Ningusí, creo que no. Familia Palaro. Paradigma. O pusieron otro, lo que En el liceo somos nuestras familias. o pusieron otro. ¿Cuál otro pusieron ustedes? Ahí va. Pero sí. Bien. Bueno, ¿el número es una dimensión? Sí, ¿no? Porque tenemos una diferencia entre singular y plural Este es. en esta palabra. Y otra cosa es el género, ¿no? Que sí tenemos una diferencia entre acquisir Sí. y acquisir, Ya, género. el género. Ambos. Y luego está también una diferencia entre la persona, si soy yo o si es otro, ¿no? Que tengo sequisi y nenguisi para mí y para nosotros, mientras que apuisi, ateluisi, alwisi son para otra persona que no soy yo. Entonces en Enschlet los sustantivos tienen una familia un poquito más grande que en castellano. Una familia que tiene al menos 6 miembros, mientras que en castellano la familia de los sustantivos tiene solo 2. Hay otra diferencia que tiene que ver con cómo se forman los miembros de esa familia. En castellano vimos lo siguiente. Lo vimos también para trabajar. La raíz de trabajar en castellano es esta. Y los miembros de la familia de esta raíz, como trabajo, trabajás, trabaja, trabajaba y así, se forman cambiando algo al final o reemplazando algo al final. Y pasa también con nombre, ¿no? Nombre tiene otro miembro de la familia que es nombres, la forma del plural, y esta forma se obtiene añadiendo algo al final del sustantivo. La formación de palabras entonces en castellano se hace mediante sufijos, es decir, mediante pedacitos que van al final después de la raíz. Mientras que en Enschlet lo que pasa es lo inverso. La raíz aquí, lo que se repite en todas estas formas es wisi. Aquí está. No sería. Y acá, entonces, la derivación, la formación de palabras se hace por prefijos. ¿Sí? Y entonces hay dos diferencias importantes
y ahora solo estamos hablando sobre los sustantivos. Tal vez a la tarde podemos hablar un poco sobre los verbos. Dos diferencias importantes entre los sustantivos en Enschlet y los sustantivos en castellano. Una es que las distintas formas se hacen mediante sufijos en castellano y mediante prefijos en Enschlet. Y otra está en la cantidad de sufijos o de prefijos que hay. Mientras en castellano para los sustantivos hay un solo sufijo, en Enschlet para los sustantivos hay 6 o 7. No sé si lo tenemos completo, pero para nombre parecía que teníamos 7 al menos. Porque se indican más diferencias que las diferencias que se indican en castellano en los sustantivos. Bueno, cuando miremos los verbos esto se va a complicar bastante más, pero sí quisiera hacerlo. Por un lado, me parece que para mí va a ser importante para empezar a entender un poquito más sobre cómo funciona la lengua, pero tal vez de eso también surja una discusión que sea interesante para ustedes sobre cómo tratar ciertas complejidades de la lengua de forma analítica, ¿no? Bueno, creo que ya nos acercamos al final de la parte de la mañana, así que los dejo. Bueno, terminemos con algunas preguntas si tienen preguntas o alguna observación y luego ya terminamos este contenido. ¿Sí? ¿De qué pasamos con la Sí, estamos cero como por eso yo dije hacer Nemoshta. A ver qué no rechazar idioma materno, porque amplio va a ser. Es el 100 segundo siglo, 4 horas, no sé. Pero falta más sustantivo propio, colectivo y abstracto. Se confunde. No en castellano hacemos ese verbo. Cambiar profesor están los verbos intelecto, pero aprendí. Después que yo abrí idioma materno, y eso es lo que buscamos. Así. Casi castellano es 5 familias, palabras. Pero otra familia que no entra para conjugar y otra cosa. Y otra cosa es abstracto, sí, mongotino. Y eso es. Todavía no llegamos. Falta más. Estamos ya 2 años, 3 años en ese. Lleva a tomar. Es que hoy se toma ningún persona, ya estoy contento de eso. Te voy a ayudar falta más. Sí, así mismo. Sí, lo que yo veo es que estos días de semana que estamos trabajando con nuestro compañero lingüista, ya por los temas seleccionados de todo lo que estamos haciendo, casi no tenemos una meta fijo para que tengamos una buena idea. Pero ya mencionaste que ya para empezar, ya para no golpear así, antes de hacer así. Entonces está tratando de escuchar de diferentes palabras, ¿no? Hace un camino que se debe caminar. Ya está entrando allá animales, verbos, sustantivos, de todo así, mezclados. Está muy bien así, para empezar encaminando juntamente con especialmente los sonidos, especialmente cómo se trabajar, cómo se tiene que escuchar. Es muy importante. Sí. O sea, sería un paso lento, pero seguro. Así. Lento como para que todos entendamos y sepamos por qué lo estamos haciendo y reconozcamos alguna relevancia entre esto y nuestro trabajo cotidiano de ustedes como educadores, ¿no? Yo creo que cualquier reflexión sobre la lengua nos ayuda, pero está claro que algunas van a tener una aplicación más inmediata que otras. Y muchas veces se enseña la lengua de forma muy
podríamos decir, doctrinaria, de forma muy dogmática. Es decir, aprendemos ciertas nociones del castellano que nos enseñan en la escuela, a mí también exactamente me pasó esto, y luego uno queda con esas ideas como que tiene que ser así. Y a lo mejor esas nociones son buenas para el castellano, pero no necesariamente van a ser buenas para el énfasis. Y lo que sería importante aprender, más allá de los términos y de las nociones, sería, bueno, ¿cómo averiguamos cómo pasan las cosas en énfasis? ¿Cómo averiguamos la manera, cómo descubrimos, qué herramientas podemos usar para descubrir cómo son las cosas de verdad? No llegar con una serie de conceptos que a lo mejor funcionan para el castellano pero no se aplican a la lengua énfasis. Y hay algunas herramientas para hacerlo, y esto es un poquito de estas herramientas. Por ejemplo, yo dije, bueno, en castellano se pueden identificar estas tres clases: los sustantivos por un lado, los verbos por otro y los adjetivos por otro. ¿Y cómo es que los identificamos? Pues los identificamos porque la familia que cada uno tiene es distinta. La familia de los sustantivos tiene 2 miembros, la familia de los adjetivos tiene 8 tal vez, si incluimos el aumentativo. La familia de los verbos tiene 50. Y esto funciona en castellano porque nos podemos preguntar, bueno, a ver, esta palabra de acá, ¿cuántas formas diferentes puedo producir a partir de ella? Y si produzco 50, está claro que es un verbo. Y si esas 50 formas son diferentes según el tiempo, según la persona, está claro que es un verbo. Pero tal vez si uno piensa en Elflet, las familias serán otras, no va a haber sustantivos, adjetivos y verbos, sino a lo mejor 2 clases de sustantivos. Como vimos que Tenma no tenía familia, ¿no? Era una palabra que no podía recibir esos prefijos como Nelwisi. Y entonces, usando ese criterio del tamaño de la familia, del tamaño del paradigma, identificamos la particularidad del Elflet, que es que hay 2 clases de sustantivos, unos que pueden tener un dueño y otros no tanto, en la misma palabra. Y a lo mejor descubrimos que los adjetivos en realidad no son diferentes de los verbos, o a lo mejor que los adjetivos son más parecidos a los sustantivos, no sé, eso es algo por determinar. Pero la idea es que no lleguemos con nociones que se establecen para el castellano y esperemos que se apliquen necesariamente al Elflet, ¿no? Que empleemos nuestras herramientas analíticas para ver qué es lo que realmente pasa. Eso es lo importante, lo que hay que sacar de este trabajo.